Buenas tardes a todos. Estamos en noviembre a 27, que no me equivoque, 27 de noviembre del año 2025, puntuales como un reloj a las 7 de la tarde. Hoy estoy especialmente ilusionado porque tengo aquí un colega que va a hablar de un tema que tenía yo muchas ganas de arrastrarlo aquí a la comunidad, ¿no? Que es las arquitecturas de microfrontends, ¿no? Se ha venido hablando durante mucho tiempo, ¿no? De te diría, ¿no? Desde hace más de 5 años y tal, cuando empezó el hype de estos tópicos, ¿no? De cómo crear arquitecturas de microfrontales y cuáles son los valores de los microfrontales diferenciales y cuál es las luces y las sombras de todo eso y por qué conviene y en qué casos conviene crear arquitecturas de microfrontales y cuáles son los ladrillos fundacionales de todo aquello, ¿no? Es decir, si se tiene que construir con componentes, si hay librerías en los under the hoods que nos ayudan a hacer no sé qué tipo de cosas. Y también un poco el relato, un poco, si quieres, de la extensión, si quieres, metodológica, procedimental, arquitectónica, de cómo eso se circunscribe en un contexto empresarial más grande, ¿no? O sea, al fin y al cabo, cuando hablamos de frontales, estamos hablando de la parte, evidentemente, de más de canal, ¿no? Más exterior y tiene sentido, digamos, relacionar metodológica o, si quieres, relacionar la narrativa de cómo eso se engancha con la parte de atrás y, bueno, todo eso es muy interesante. Hoy, para eso, contamos con la inestimable participación de un experto en esta y en otras muchas cosas, porque él es un gran ingeniero de frontend. Estoy hablando ni más ni menos que David Carmona. ¿Qué tal, don David? Buenas, encantado de estar en tu canal. Era una deuda que tenía contigo de intercambios de canales, así que estoy encantado. Sí, hombre, sí. Una y no más, nos cruza. O sea, una y no más, no, quiero decir todo lo contrario. Nos cruzaremos las veces que haga falta, pues eso Sí. siempre es muy divertido y muy contribuidor. Pues sí, tenemos un gran talento hoy aquí con nosotros que nos va a hablar pues de este tópico que os digo y qué más, bueno, que aprovechéis la oportunidad para charlar y brearle a preguntas porque es un tema súper interesante. Y bueno, pues nada más, David, te dejamos a los mandos de la nave para que nos cuentes este apasionante tema y nada Bueno, un más. poco voy a explicar así cómo va a ir. Bueno, a mí me gusta mucho la historia, ¿vale? O sea, un poco vamos a hacer los conceptos de lo que son microfrontend. O sea, tú vas a ChatGPT y le pones qué es microfrontend y te va a sacar ahí, te va a escupir tres cosas que luego a lo mejor no sabes si tiene mucho sentido o no, ¿no? Entonces, bueno, un poco explicaré la historia de cómo hemos llegado a esto, ¿no? De dónde venimos y cómo hemos llegado a esto. Y explicaré un caso real que hemos hecho en Ernie, en donde trabajo yo, y cómo llegamos a la conclusión de hacer microfrontends. De hecho, ahora estamos en dos proyectos que los hemos propuesto también como microfrontends y a ver si tenemos suerte. Genial. Y al final, pues haremos una pequeña demo. Ya avanzo de que la demo es un hola mundo, ¿eh? No es nada del otro mundo, es un hola mundo, pero un poco para ver lo que hemos estado hablando, verlo plasmado realmente en código y ver cómo funciona, ¿no? Sí, Y bueno, a veces pues la sencillez es la más esclarecedora, también te digo. sí. Un poco viendo cómo, mira, esto van por aquí, va por allá y cómo un poco explicando qué es lo que hace por dentro para que se vea todo lo que se ve, ¿no? Ujú. Vale, así que, bueno, no sé si Adelante. compartes la pantalla. O sea, ahí estoy. Vale, antes de nada, me presento. Mi nombre es David Carmona, trabajo de Principal Architect en Ernie, que es una empresa suiza, aquí, sedes en Barcelona y Madrid. Y bueno, estos son mis vías de contacto. Y también tenemos, bueno, participaba en las dos primeras temporadas en Héroes del Silicio. Os aconsejo de que miréis en Spotify o en iVoox, Héroes del Silicio, y ya veréis que os vais a partir de risa porque hablamos de tecnología, pero de una manera muy divertida. Vale, bueno, ¿qué son los microfrontends? A ver, microfrontends. Esto es lo que tú le preguntas a ChatGPT y te va a sacar, ¿vale? Es como que extiende la arquitectura de los microservicios a los microfrontend. O sea, el concepto de microservicios lo quieren traspasar al frontend, ¿vale? Para que dentro de una... A ver si tengo aquí el puntero. Vale.
para que cualquiera de los componentes que salen dentro de una web sean como programas en sí mismos, ¿no? Y que estén dentro y tú lo veas como un componente, pero realmente es un programa, es una web en sí misma que está corriendo en otro servidor, ¿no? Cada microfront, lo que decía, se ejecuta de forma independiente en máquinas aisladas. Es decir, este componente de aquí podría estar corriendo en Estados Unidos y este componente de aquí podría estar corriendo en Taiwán. Da igual. Y el desarrollo de microfrontend se hace con equipos paralelos. Es decir, si tú puedes tener un equipo dedicado solamente a una sección de nuestra aplicación, ¿vale? Y este equipo, por ejemplo, Amazon, esto lo hace, es decir, el carrito de la compra de Amazon, pues es un equipo dedicado solamente al carrito de la compra, ¿no? Para la gestión, para toda la información que viene, etcétera, etcétera. Y son aislados y no tienen nada que ver con la aplicación global. Ellos solo se encargan de esa parte, ¿no? Vale. Entonces, vamos a tirar un poco de historia. ¿Cómo hemos llegado a esto? Porque, claro, cuando tú te miras una web y dices, pero, David, esto es una web. O sea, ¿por qué nos tenemos que complicar tanto la vida, no? Entonces, si tiramos para atrás, la primera web, que es esta de aquí, ¿qué era esto? Esto era simplemente como cualquier Word. Tú te pones a escribir y tienes aquí, pues, el texto y teníamos hiperlinks. Es decir, tú podías darle a un hiperlink y este hiperlink te llevaba a otra página y la otra página era un texto plano. Ibas pasando de hiperlink en hiperlink, de página en página, ¿vale? Y ahí es donde se encapsulaba toda la información. ¿Qué pasó? Esto estamos hablando de los años 80-90 y el mundo era algo así, ¿vale? Teníamos un montón de ordenadores repartidos, ¿vale? Y cada uno tenía su propio sistema operativo y sus propias aplicaciones, ¿no? Yo cuando empecé en todo esto había un programa llamado Lotus 123, por ejemplo, que esto funcionaba en MS2, no existía Windows. Entonces, tú tenías que estar con disquetes, que es esto de aquí, que esto no es el botón de salvar, esto es un disquete. Claro, tenías que instalar la aplicación en todos los ordenadores, ¿no? Cada uno con su licencia, etcétera. Quizás aquí haya 15 o 20 ordenadores, pues tenías que instalarlo en todos. Cada uno de ellos, pues con la información la tenías que salvar con disquetes y bueno, era bastante... Entonces a alguien se le encendió la luz y dijo, hostia, ¿por qué no centralizamos un programa y todos los ordenadores consumen el mismo programa con instancias, ¿no? Y se creó el software como servicio, el llamado SaaS, ¿vale? Esto es que aquí sale una bola del mundo, pero cuando todo esto empezó eran habitaciones con un gran servidor allí, una columna de servidor y con aire acondicionado, ¿no? Porque se calentaba todo mucho. Entonces, tenías el programa, lo servías y cada uno de los ordenadores se conectaba a este servidor y accedía a una instancia de la aplicación, ¿vale? Entonces, ¿qué manera teníamos de entrar, de acceder a esta información? A través del navegador web. Entonces, ¡pum!, explotó todo y empezaron a salir un montón de librerías, Angular, React, Vue, paquetería de paquetes como NPM, librerías gráficas como T3JS. Bueno, aquí hay un montón. Fue una explosión, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que si tú desarrollas una aplicación en un lenguaje, o sea, en una librería, pues no es compatible con otra librería, ¿no? Vale, entonces, ¿qué pasó? Que cuando tú hacías las aplicaciones, se pasó a que la web tenía su propia arquitectura de carpetas, donde tenías que separar componentes reutilizables, etcétera, etcétera. Por ejemplo, todos hemos usado el Word en nuestro ordenador. Te lo tienes que instalar. Pues ahora ya puedes usar el Word web. Es decir, se ha pasado lo que era un programa de escritorio, se ha pasado a la web. Que, por cierto, el Word está hecho con React y con una librería que tiene Microsoft por ahí. Pero vosotros imaginaros la cantidad de carpetas y la cantidad de código que tiene que estar metido dentro de la aplicación de Word. O sea, debe de ser una aplicación monolítica, enorme. ¿Vale? Entonces, pero realmente cuando nosotros, aunque sea una aplicación monolítica, llamamos al Word, ¿cómo vemos el Word nosotros en nuestro navegador? Vale, si nosotros tenemos todo el código del Word, imaginaos el súper megalítico código,
No importa en qué esté hecho. Word está hecho en React, pero realmente no importa. Porque cuando tú haces una petición HTTP, lo que se te descarga en tu navegador es un fichero JavaScript puro. ¿Vale? O sea, Babel transforma la librería Babel transforma todo el código de React o de Angular o de Vue o de lo que sea, te lo transforma en un fichero, lo que podríamos llamar los bin de C#, ¿vale? Es como es un paquete compilado, ¿no? Y aquí todo esto es JavaScript puro. Y este JavaScript se nos va a nuestro navegador y nosotros vemos la aplicación, ¿vale? No importa en qué lenguaje esté hecho. Siempre vamos a recibir un JavaScript, un bundle que se llama de JavaScript, ¿vale? Entonces, ¿qué nos impide hacer esto? Nosotros podemos tener 4 componentes, queremos hacer una aplicación web, ¿vale? Y tener, en vez de tener un monolito enorme, lo que tendríamos serían 4 programas corriendo en máquinas diferentes, ¿vale? Entonces, cuando yo hago la petición, lo que hago es hacer una petición y descargar el bundle de cada uno de los programas y que se me monten como un componente. ¿Vale? De esta manera ya no tenemos una aplicación monolítica, sino que tenemos 4 pequeñas aplicaciones que tú puedes visualizar de forma, para ti es transparente, porque tú estás viendo el navegador web, para ti es transparente, pero que se pueden gestionar de forma separada. ¿Vale? Entonces, con esto nos encontramos un caso, ¿vale? Este caso era de una gran farmacéutica que tenía un montón de laboratorios repartidos por todo el mundo, pero por todo el mundo, cientos de laboratorios. Entonces, claro, ellos tienen una máquina de PCRs, que el PCR no sé si, bueno, ahora está de moda porque es lo del COVID, pero el PCR existe hace bastante tiempo, ¿no? Es estas, si lo habéis visto en la tele, son unas cajitas que tienen muchos agujeritos y tú vas poniendo ahí, ¿vale? Entonces, esta máquina te analiza, pues yo qué sé, si tienes el SIDA, si tienes cualquier otra enfermedad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ellos tenían una aplicación monolítica enorme y la tenían repartida por todos los laboratorios. ¿Qué pasa? Pues aparece la COVID y dicen, hostia, pues hay un laboratorio que dice, yo quiero que me metas los algoritmos que están patentados y todo, para poder analizar la COVID. Vale, pues entonces tienes que ir al laboratorio que no tiene acceso a Internet, porque por seguridad no tienen acceso a Internet, tienes que ir allí y tienes que tumbar el Docker, poner una actualización nueva con el algoritmo correspondiente y levantar otra vez la aplicación, parando todo el laboratorio y encontrándote que puedes tener 2 usuarios, es decir, 2 laboratorios, y uno de ellos puede tener el algoritmo de la COVID y el otro no. Y te puedes encontrar que hay cientos de laboratorios y cada uno tiene una versión diferente de la aplicación base, ¿no? Luego también otra cosa de seguridad. Es decir, si ahora sale la viruela del mono, el usuario B dice, yo quiero la viruela del mono. Pues entonces, como es un monolito, te van a instalar en tu usuario B el COVID y la viruela del mono, aunque no hayas pagado por ello, ¿vale? Se capa, obviamente lo tenían capado, pero el código estaba ahí. Y dijeron, esto no lo queremos así. ¿Qué pasó? Que dijimos, bueno, pues vamos a intentar hacerlo en microfrontends, ¿vale? Así que teníamos un usuario A que lo que hacíamos era sacar porciones, teníamos una base de la aplicación y de ahí pues fuimos sacando los trozos que tenían que ver con los algoritmos y los metimos en lo que nosotros llamamos plugins, ¿vale? Realmente hay otra tecnología que luego si quieres la hablamos, que es el plugin kernel, ¿no? Que igual podría haber también funcionado, ¿no? Pero ellos no lo querían. Ellos querían microfrontends. Entonces, lo que hacíamos era sacar la porción que analizaba la viruela del mono y esto lo encapsulábamos en un Docker que tenía su propia base de datos y su propia API. O sea, esto era una aplicación en sí, que lo que hacía era exportar, o sea, mostrar una interfaz que era la que nosotros componentizábamos y metíamos aquí. Vale. Esta parte de aquí, cuando yo hacía un clic, no estaba haciendo un clic en mi aplicación, estaba haciendo un clic en la aplicación que estaba alojada en otra parte. ¿Vale? De hecho, ellos tenían desarrollos en Manchester, en Polonia, bueno, tenían desarrollos repartidos, ¿no?
Y esto les gustó la idea y fuimos por ahí. También se podían extender los microfrontends a algo más. Es decir, se propuso, bueno, esto es de que la animación de que ves como vale, pues se propuso hacer también una librería de componentes. Claro, la librería de componentes también era un microfrontend. Ya veréis ahora cuando hagamos la demo que hay como 3 tipos, ¿no? El microfrontend, la base y luego una de utilities, ¿no? La librería de componentes es otro microfrontend del que bebe el microfrontend. Puede beber el microfrontend y puede beber también la base, que la base también es un microfrontend. Entonces, todo esto hace que en la librería de componentes, si tú cambias un botón, por ejemplo, le pones el borde redondeado, como todos están usando el botón como un microfrontend, todos se actualizan de forma automática. ¿Vale? Esto no lo rechazaron porque dijeron no nos sirve porque nosotros no tenemos acceso a Internet y no podemos coger microfrontends de Internet. Tendrías que venir aquí con un pen, instalármelo, instalarlo en la librería, ¿no? No podía ser. Entonces, al final lo resolvimos así. Pues, ¿qué sale la viruela del mono? Mandamos el pen con el instalador, lo pinchaban, sacaba aquí, se levantaba un Docker con el nuevo plugin, se notificaba a la base y la base ya consumía el plugin y mostraba la sección. Vale, esto es lo que hicimos. Ahora, bueno, ahora estamos mirando otras formas de usar microfrontends con una marketplace, ¿vale? De algoritmos, ¿vale? Que algunos hospitales pueden usar este algoritmo o no, dependiendo si pagan o no, y de esta manera tenemos una marketplace donde se descargan directamente los microfrontends. O sea, es otra solución, ¿vale? Vale, y lo bueno de esto es que todo puede estar hecho en cualquier lenguaje, ¿vale? Por ejemplo, la base en React, la librería de componentes en Angular y el plugin en Vue, ¿vale? Vale, pues esto es la base. Entonces, show me the code. Esto vamos a enseñar el código, ¿vale? A ver cómo lo quito. Bien. Vale, vamos a ver. Microfrontends. Cuando yo hice la primera charla de esto, que creo que fue hace 3 años o por ahí, no había mucho más que el Module Federation. Ahora que la he actualizado y wow, me he quedado porque han salido un montón de frameworks que te ayudan a montar microfrontends. Hay varios. Vamos a ver. Tenemos el Module Federation, que es este de aquí, que este es el más famoso. Este es con el que hicimos el caso que os hemos comentado. Hay otro que es Single SPA, que ya ahora os explicaré las diferencias entre los dos. Y hay otros más, ¿vale? Estos son los que más se diferencian uno de otro, ¿no? Hay otro que se llama Puzzle JS, ¿vale? Que es este de aquí. Pero ya todo el resto están por encima de Module Federation. Todos usan Module Federation por dentro, ¿vale? Entonces, bueno, pues para usar uno que usa Module Federation por dentro, usamos el auténtico Module Federation. La demo la vamos a hacer con Single SPA, ¿vale? Ahora os explicaré las diferencias. Vale, Single SPA es un orquestador, ¿vale? O sea, lo que hace él es descargar el microfrontend, mostrarlo, algo así como cuando a veces hemos jugado con juegos Java, que te ponías en tu página web y metías un juego Java y podías jugar, ¿vale? Y eso se hacía con iframes. Es como una ventana donde tú puedes ejecutar dentro pues es algo parecido, ¿vale? Es lo que hace el orquestador, porque como todos los microfrontends son asíncronos, es decir, vienen de URLs que se llaman y se montan. Claro, lo que hace el Single SPA es, vale, yo llamo a los 5 microfrontends que tienes, los descargo, espero, porque una llamada puede tardar 1 microsegundo y la otra puede tardar 2 segundos. Lo que hace es esperar, orquestar y montar, ¿vale? Y cada microfrontend tiene su propio ciclo de vida, ¿vale? Que son 3. Son el Bootstrap, que es para montar, ¿vale? El montar y el desmontar, que luego lo veréis. Y luego está Module Federation, que por cierto ahora han anunciado la 2, que no me he mirado, ¿eh? Pero bueno, me la tengo que mirar. Vale, Module Federation, como su nombre indica, va por módulos.
Él se descarga los microfrontends y los gestiona como módulos. La ventaja que tiene esto es que tú puedes compartir código. Pongo un ejemplo. Imaginaros que tenemos 3 cajas de herramientas, ¿no? Pues todas tienen pues, su destornillador, tal, y ahí todas coinciden que tienen un martillo. Entonces, si tú tienes que clavar algo, tienes que usar un martillo, no tiene sentido usar los 3 martillos para una misma cosa. Entonces, lo que haces es, yo tengo un martillo y lo expongo y las demás cajas de herramienta usarán el martillo que yo he expuesto. Con lo cual, las cajas de herramientas ya no hace falta que tengan martillo, porque ya tenemos uno, ¿no? Esto es un poco así anacrónico, pero bueno, funciona así. Entonces, claro, aquí, por ejemplo, si vemos el código, en este caso, aparte de que los providers ya nos dice los microfrontends que tienen, como ejemplo este, aquí ya nos dice qué queremos compartir. Es decir, queremos compartir React y queremos compartir React DOM. Eso significa de que si me viene un microfrontend que tiene que cargar React, no lo va a cargar, ¿vale? Entonces me va a usar el React del padre, ¿vale? Y esto, ¿qué ventaja tiene? Pues que los microfrontends son mucho más ligeros porque tú te puedes descargar un bundle que tiene muchísimo código y lo tienes que transformar en un componente y tienes que usar su librería que tenga integrada. Entonces, si ya usas React, él detecta que el microfrontend usa React y ya no va a cargar la parte de React, solamente usará la tuya. Esto hace que sean mucho más ligeros, ¿no? También hace que sea más complicado, ¿vale? Esto es bastante más complicado de implementar, ¿eh? Pero bueno, también tiene la ventaja de que si hay conflicto de dependencias, pues no las tienes, porque ya no estás cargando 2 Reacts diferentes de diferentes versiones. Estás usando el React que toque, ¿no? Vale. Bueno, pues esto, si quieres, ya haremos otra charla de esto, de Module Federation. Haremos una demo con Module Federation. Pero ahora vamos a ir a lo sencillo, ¿vale? Que es Single SPA. Vale, Single SPA es muy sencillo, ya lo veréis. Lo primero que tenemos que hacer es instalar nuestro cliente, que es este de aquí, Single SPA, ¿vale? Yo ya lo tengo instalado, ¿vale? Vale, vamos a crear una... projects, ¿vale? Vamos a crear una carpeta, abrir, yo qué sé, Madrid JS. ¿Vale? Y lo que hacemos es create single SPA. Vale, lo primero que nos pide es el directorio. ¿De qué quieres hacer el directorio? Yo, ahora veréis que tenemos 3 opciones, ¿no? Ahora para elegir, yo lo que quiero, no tengo nada, pues quiero crear una base. Quiero crear la base que va a contener todos mis microfrontends a la página en sí, ¿no? Entonces podríamos llamarle base microfrontend, ¿vale? Vale, entonces aquí nos da 3 opciones. Nos da la opción de hacer la parcela, ellos le llaman parcela, que es el microfrontend, es decir, la cabecera. En la base, pues puedes tener la cabecera, el cuerpo, el lateral, lo que sea. Pues eso serían parcelas, serían las porciones de microfrontend que hay dentro de la aplicación. Luego tenemos las utilities, es lo que he dicho antes. Aquí podemos meter guías de estilos, APIs, librería de componentes, utilities, es decir, funciones o librerías que tengamos ahí para compartir, que compartan todos. Y este sería otro microfrontend que tendría información que comparten el resto de microfrontends, ¿vale? Y el que vamos a hacer ahora es el Single SPA root, que este es el root de nuestra aplicación, ¿vale? Vale, nos pide qué queremos, qué paquetería queremos, NPM usaremos. Nos dice si lo queremos en TypeScript. Yo le voy a decir que no, porque no vamos a tocar código y, bueno, tampoco no quiero que se complique con los tipados. Y nos dice ahora, ¿quieres usar Single SPA Layout Engine? ¿Qué es esto? Esto es una... Vale, esto, cuando tú cargas un microfrontend, lo puedes hacer de 2 maneras diferentes. Lo puedes hacer a través de una función, es decir, aquí lo que le estás diciendo es que si el path name empieza con dashboard, por ejemplo, ¿vale? Entonces cárgame el microfrontend dashboard, ¿vale? Pero ellos ya nos dan un engine que es bastante simple, que es como un componente.
Es decir, lo que hacen aquí es decir, meten aquí application, que es nuestro dashboard, le dices el nombre que quieres, que sería el mismo que el del path name, y entonces él ya automáticamente te inyecta el microfrontend aquí dentro. ¿Vale? O sea, el microfrontend estaría dentro de este componente llamado application. Entonces, le vamos a decir que sí. Decimos que sí. ¿Qué organización? Pues no sé, pondremos Madrid JS. La organización es importante y no es importante. O sea, es importante si quieres tener un poco el control de los microfrontes por dónde vienen y por dónde van. Es decir, si yo pongo Madrid JS y voy a hacer microfrontends para la aplicación esta, lo lógico es que los microfrontends estén con la organización Madrid JS. Ya veréis ahora cuando lo abra el proyecto que no es necesario, pero bueno, por convención está bien que todos, si haces un microfrontend para una aplicación en sí, que bueno, tenga la misma organización, ¿vale? El mismo nombre. ¿Ve? Y ya se nos pone a instalar. Veis aquí que lo que nos instala es, nos crea el directorio, la carpeta, y nos mete pues el package JSON, el Babel, que es para transformar las librerías en JavaScript, el gitignore para, bueno, el Husky, nos mete un precommit de Husky. Husky es como una especie de librería que te chequea que no tengas fallos antes de hacer el commit, ¿vale? El Slim, el Prettier también, y, bueno, el Webpack, que es con la configuración, y estos tres ficheritos que ahora los veremos. Vale, ya ha acabado y me meto cd base y le doy npm esta. Arrancamos y me dice que estoy en el localhost 9000. Vale, pues vamos a localhost 9000. Tachan, y aquí tenemos nuestro microfrontend, ¿vale? O sea, ya nos arranca así. Y esto que veis aquí, esto es un microfrontend que hay ya, para que no se me vea toda la pantalla en blanco, ya tenemos nuestro propio microfrontend. Y ahora lo veremos. Ahora vemos el código, pero hay varias formas de ver esto. Si os fijáis aquí abajo, yo le doy, tienen aquí como una especie de pantallita donde me dice cuáles son los microfrontends que tengo cargando y no cargando. Ahora veremos cómo funciona esto, porque para meter un microfrontend no nos hace la guía de cómo hacer esto. Vale, y luego también si le das a la consola, hay este add-on que se llama Single Spine Inspector. Si vas aquí y DevTools, en Overview, ¿ves? Lo tenemos, el Single Spine Inspector lo tenemos para Firefox y Chrome. Yo estoy con Edge y cuando entro ya me dice, hey, como Edge está hecho en Chromium, igual que el Chrome, tiene la base de Chromium, es compatible. Entonces ya te dice, hey, también lo tenemos compatible para Edge. Entonces entras dentro y te instalas el add-on, ¿vale? Vale, pues este add-on lo que hace es enseñarnos los microfrontends que también tenemos aquí. Y aquí los podemos manipular. Por ejemplo, si yo lo desmonto, me desaparece el microfrontend y lo puedo montar otra vez, ¿vale? Bueno, aquí, y luego también le puedo hacer un override. Es decir, si yo encuentro otro microfrontend y me sé la URL, le pongo aquí el override, lo aplico y el microfrontend cambia y me mete otro, ¿vale? Esto está corriendo en máquinas diferentes. Este está en la base está en localhost 9000 y este está en esta URL que vamos a ver ahora. Projects. Vale, este es el proyecto. Si entramos aquí, hay dos ficheros que son importantes, que son el index y el layout. ¿Vale? En el index vemos aquí dónde se definen los microfrontends, ¿vale? Aquí tenemos es un objeto, ¿vale? Que tenemos un aquí, que te viene con el nombre. Nosotros hemos puesto Madrid JS como nombre de proyecto. Y el config root, que es nuestro localhost 9000. O sea, este es la URL donde está cargando el root, ¿vale? La pantalla en blanco, en la base. Y luego tenemos este otro, que es el welcome, que es el single spag welcome. Si os fijáis aquí está, single spag welcome, es el mismo.
que apunta a una URL. Vale, esta URL, si nosotros la miramos, es el bundle que os decía. Esto no sé en qué está hecho, la verdad. No sé si lo pondrá por aquí. No sé en qué está hecho, pero no importa. Porque cuando Babel lo que ha hecho ha sido transformarlo en JavaScript, me lo ha comprimido para que ocupe lo menos posible y este es el bundle de lo que estamos viendo ahora mismo. ¿Vale? Entonces, ¿qué hace esto? Llama a esta URL y aquí en index, en el layout, cogemos aquí nuestra application, lo que hemos dicho del layout antes, le decimos, cárgame en application esta aquí, single spa welcome, que es esta misma de aquí, single spa welcome que tenemos definida, y la llama y la carga y la pone aquí dentro. ¿Vale? Así es como funciona. Vale, vamos a hacer pues nuestro primer microfrontend para que veamos, ¿no? Y cambiamos el que tenemos aquí. Vale, para esto no vamos a usar esta misma sesión, sino que vamos a crear una nueva, ¿vale? Vale, y lo mismo. Single spa. Vale, en este caso, ¿qué decimos? ¿De qué nombre quieres que se llame el proyecto? Pues se llamará React Microfrontend. ¿Vale? Y aquí nos vuelve a dar las tres opciones. Vamos a elegir parcela, porque lo que queremos es, ya tenemos la base, que es esta de aquí, y lo que queremos es una parcela, que es lo que sería esto de aquí, ¿vale? Vale, pues quiero una parcela. Y me dice, vale, ya sé que es una parcela. ¿De qué lo quieres? ¿De React, de Vue, de Angular, Svelte? ¿De cuál quieres? Vale, pues lo quiero en React. ¿Vale? Lo mismo, me dice qué paquete voy a usar. TypeScript, ¿no? ¿Qué módulo? Aquí me dice, vale, ¿qué quieres? ¿ECMAScript o SystemJS, no? Esto, la diferencia entre esto es que, bueno, ECMAScript es como más compatible con todos los navegadores y, bueno, si programáis, veréis de que es algo como cuando tú haces un import o haces un use, ¿no? Si haces un use, estás usando System y si haces un import, estás usando ECMAScript. Vale, usamos ECMAScript, que es lo más compatible. ¿Vale? Y pondremos la misma, como va a ser un microfrontend que va dentro de nuestra organización, pues vamos a poner la misma de antes, Madrid JS. ¿Qué proyecto? Pues le llamaremos React Microfrontend, ¿vale? Y ¡pum! Nos crea el proyecto, nos genera la carpeta y lo mismo, ¿vale? Todos los archivos de configuración y ahora veremos estos de aquí. Esto tarda, nada, unos segundos, ¿veis? Ya está. Y lo mismo, pues nada, decimos cd react y npm start. Vale, no lo hace en el 8080. Vale, pues ya este es el microfrontend que nos ha quedado, que está corriendo en el localhost 8080, pero podría ser cualquier URL en cualquier servidor de cualquier parte del mundo, ¿vale? Vale, y aquí nos dice cómo lo tenemos que hacer. Dice, vale, este es el microfrontend, pero ¿cómo lo incluyes en lo tuyo, no? Entonces hay dos opciones. Yo voy a hacer la fácil, la rápida, pero aquí un poco os voy a enseñar cómo va esto. O sea, esto lo que hace es, píllate la URL, que tiene que ser, que es esta de aquí, ¿vale? Aquí tenemos el bundle y tendríamos que coger esta URL, que es la que apunta directamente al bundle, ¿no? No lo vamos a hacer así. Bueno, porque aquí nos dice, vale, mírate en la URL, vete al browser donde está el root, que sería este, ¿vale? Escribe el local storage DevTool true dentro de aquí de la consola, ¿vale? Y ya verás que te aparece esto de aquí. ¿Vale? Pues aquí es donde tendríamos que añadir nuevo módulo. Le damos nuevo módulo y seguimos las indicaciones que te vienen aquí, ¿vale? No lo vamos a hacer así, porque hay otra manera más fácil de hacerlo para desarrollo, ¿vale? O sea, si yo quito apago esto y vamos al New Windows, vemos en el proyecto de React, aquí. Vale, hay otra opción que es la versión standalone.
Es decir, esta se usa para el desarrollo, para tú poder estar programando en desarrollo, ¿vale? Entonces, si vas al package.json, veréis de que hay dos opciones, que es estar npm star y npm star standalone, que es esta de aquí. Y esto lo que hace es lo mismo, lo arranca, pero en formato en entorno de desarrollo, ¿vale? Y ahora veréis cómo va. Si yo lo arranco, le digo npm run start estándar. ¿Vale? Me lo arranca igual, pero ahora cuando yo entro en la base, me sale directamente el microfrontend, o sea, la interfaz que se me muestra en el microfrontend directamente ya con el 8080. ¿Vale? Ahora, si veis aquí, si nos metemos en el cursor, el proyecto de React. Vale. ¿Veis? Si vamos aquí al componente, fijaos de que el componente me trae unas propiedades. Si veis aquí, Madrid está montado. Está montado, es esta parte de aquí. Vamos a hacer un poquito más grande. ¿Vale? Si veis que cuando actualizo directamente, se me actualiza el microfrontend. ¿Veis? Vale, pues esto que me viene, fijaos de que aquí me viene Madrid JS, y esto me viene a través de las propiedades. Bueno, esto viene por aquí. Porque cuando tú te descargas la aplicación SingleSpar para React, ¿vale? Al generar, ¿ves? Tenemos que generar los ciclos de vida, ¿vale? Y que son Bootstrap, Mount y Unmount, ¿vale? Que son los que exponemos para que la base use estos ciclos de vida para cargar el microfrontend, ¿vale? Y aquí le metemos en el root component, le metemos el componente que os hemos enseñado como root component. Y directamente el SingleSpar React ya le mete directamente, aparte de otras cosas, le mete el nombre. Podemos poner ya las propiedades, el nombre. Y entonces ya vemos qué microfrontend es, ¿vale? O sea que de forma predeterminada ya me inyecta propiedades, ¿vale? Vale, pues ahora vamos a ver cómo lo podemos hacer para meterlo aquí, ¿vale? ¿Cómo? Vamos a nuestro proyecto y un poco seguimos lo que... es muy sencillo, es simplemente sustituir. Le digo, vale, pues no quiero que me enseñes el microfrontend que tenías por defecto. Pondremos Madrid, JS y, yo qué sé, React microfrontend, ¿vale? Y tenemos que meterle aquí una URL, ¿vale? ¿Qué URL le vamos a meter aquí? Pues en teoría dices, bueno, tendría que meter el 8080, pero es que el 8080 no apunta directamente, como aquí, a un fichero JavaScript, que es nuestro bundle. ¿Veis? JavaScript. Entonces, ¿cómo podemos conseguir este fichero JavaScript? Vale, pues si entramos dentro de la consola y vamos a Network, un poco más grande, cuando refrescamos, fijaos que se me están descargando una serie de JavaScript y hay uno en concreto que es Madrid.js React. Si entramos, vemos que este es el bundle que estamos mostrando en el microfrontend. Así que copiamos la URL y la sustituimos aquí. ¿Vale? Si ahora vamos a nuestro... Hostia, lo he hecho 50.000 veces, ¿eh? Ah, vale, no se va a ver. Claro, ¿cómo se va a ver? Vale, ¿por qué no se ve? Porque fijaos de que aquí en la application estamos llamando a una key que no existe, ¿vale? Que era esta que teníamos aquí, que la hemos cambiado. ¿Vale? Así que vamos aquí y decimos, no, quiero que me montes este microfrontend aquí. Y ya lo tenemos. ¿Veis? Estamos corriendo en el 9000 y estamos mostrando el mismo microfrontend que está corriendo en otra URL. Vale, si ahora vamos aquí, entramos en el SingleSpar Inspector, veremos de que tenemos aquí nuestro microfrontend que podemos montar y desmontar, ¿vale? Vale, hay otra cosa interesante que hace esto, lo vemos a ver, es que si yo, imaginaos de que soy el equipo que se encarga
esta de aquí. Imagina que soy el equipo que se encarga de la cabecera, ¿vale? Y decimos, bueno, vamos a cambiar el formato de la cabecera porque ahora el color cooperativo es el azul, ¿vale? Por ejemplo, pues yo le puedo decir, bueno, voy a usar aquí cursos para ello, ¿vale? Que sea una cabecera que ocupe el ancho de la pantalla, que tenga el fondo azul y las letras letras blancas. ¿Vale? Cambiamos y fijaos, estamos en el microfrontend, ¿eh? O sea, estamos en el base que está consumiendo el microfrontend. Automáticamente se cambia. Es decir, estás propagando tu proyecto, lo estás modificando en cualquier sitio y automáticamente todos los clientes que están consumiendo esto ven el cambio, ¿vale? Tú haces un deploy y entonces todos los clientes que lo consuman sin hacer nada, sin reinstalar nada, solo dándole al F5, se les va a ver los cambios que se han hecho, ¿vale? Ahora vamos a hacer otro con Vue. Lo mismo. Vale, create spa. Proyecto, pues le llamaremos Vue microfrontend. Lo mismo. Hacemos una parcela, lo vamos a elegir en Vue. ¿Vale? La organización, lo mismo, Madrid JS. Y para los que, no sé, los que estéis viendo esto luego en diferido y queráis parar y seguir los pasos exactamente, esto os va a dar un error. ¿Vale? Ahora, aquí, ahora me va a pedir el cliente me va a pedir, oye, ¿qué versión de Vue quieres? ¿Vue 2, Vue 3? Pero antes de que salga esto, os va a salir un error. ¿Por qué? Porque tanto Angular como Vue, Single SPA no tiene permisos para ejecutar comandos de shell. Entonces, tú le tienes que decir, vale, te doy permiso para que puedas ejecutar esto por un tema de seguridad, ¿vale? Y lo hacen, pues, bueno, el error a mí no me ha salido porque yo ya lo tengo resuelto, pero el error ya te lo dice, ¿eh? Te dice, tienes que ir a este fichero que está en este directorio, tienes que modificar y añadir exactamente todo esto. Y lo que tienes que hacer es aquí, ¿veis? Añadir shell true en spawn sync. Ya te lo dice, ¿eh? Spawn sync no puede, y tú, nada, tienes que ir a spawn sync, encontrarlo y decir, vale, quiero que el shell sea true. Hay dos, ¿eh? Hay uno aquí y uno más abajo, lo mismo que tienes que decirle que el shell es true. Cuando has hecho esto, salvas y automáticamente ya te dejará como a mí, ¿vale? Entonces, entras el proyecto de Vue y nos está generando el proyecto de Vue. Este tarda un poquito más que React. Decir que Angular 20 todavía no soporta single SPA. O sea, seguramente tendréis problemas si queréis usar la versión de Angular en la última, ¿vale? Pero bueno, están trabajando en ello por lo que leí y no tardarán, ¿vale? Entonces, lo mismo, npm run server. Ay, perdón. Vue npm. ¿Vale? Y este no lo carga en el 8081. Cuando 8081 vemos que tenemos aquí nuestro microfrontend que nos dice lo mismo. Pues copia al siguiente enlace, ¿vale? Si lo prefieres hacer en standalone, ¿vale? Si le damos aquí, vemos que tenemos el bundle, ¿vale? Pues lo mismo. Lo vamos a copiar, vamos a nuestra aplicación base. Y aquí le llamaremos Madrid JS barra microfrontend.
¿vale? Y la URL es esta que hemos sacado de aquí con el bundle, ¿vale? Y ahora, pues, por último, tendremos que meter aplicación, Madrid.js, view, y cuando entramos en nuestro root, tenemos aquí nuestra aplicación de view, ¿vale? Es decir, tenemos nuestra aplicación de React corriendo como cabecera y nuestro cuerpo, que es view. Vale, si vamos al editor, no hay Windows, vamos al proyecto de view, ¿vale? Vale, tenemos todo el proyecto de view, aquí tenemos todos nuestros componentes y, bueno, aquí tenemos el template, ¿vale? Si yo le digo, no sé, que este componente tenga el fondo de color rosa y ocupe el 70%, va, 70% del ancho de la página. A ver qué me hace. Vale, ahí lo tenemos. Vale, ya tenemos aquí nuestro microfrontend hecho en Vue. Hay una cosa, fijaos en esto. Vue logo. ¿Vale? Y dices, hostia, ¿esto por qué no se me ve el logo aquí? ¿Qué pasa? Esto es un tema de seguridad. Es decir, cuando tú instalas un microfrontend, puedes ejecutar código malicioso. Entonces, para evitar eso, SingleSpa tiene capado, a no ser que tú le digas, oye, no, confío en las imágenes, confío en lo que sea, ¿vale? Y aquí, si vamos al F12 y vamos a la consola, fijaos de que ya nos viene aquí el error, que dice, hey, leyendo esta imagen, viola los siguientes en la política de contenido de seguridad, ¿vale? Entonces, lo que tienes que hacer es, de forma explícita, meter image src, ¿vale? Entonces, vamos a nuestra aplicación, que es esta, ¿vale? Y fijaos en el index que aquí tienen en las Content Security Policy, ¿vale? Pues aquí lo que tenemos, a ver si me dejas esto, ¿vale? Le tenemos que explícitamente decirle, hey, no, yo quiero que el src data 2 puntos, ¿vale? Le des permiso. Entonces, cuando ya le pongo el permiso, ¡pum!, directamente ya me va a sacar el logo. Vale. Y ya está. Esta es la demo. Un poco que para que veáis el concepto, ¿eh? Es decir, cómo puede ser que desde otro servidor u otro equipo se pueda manejar, porque al final son aplicaciones en sí. O sea, es una aplicación que está corriendo dentro de otra aplicación, ¿no? Y este es el potencial de los microfrontend. Joder, don David, qué interesante, tío. Ha sido súper ilustrativo. Yo tenía una foto de a 10.000 pies de altura, ¿no? De qué era esto de los microfrontends, ¿vale? A nivel arquitectónico. Pero verlo en el código es muy revelador, ¿no? Un poco de las diferencias establecidas. Oye, primero, si quieres, antes, mientras la gente se anima a preguntar y eso, una pregunta, si quieres, de las rápidas. En tu demo, todos los componentes los has expuesto a través de un sistema de routing. O sea, que tiene una nueva URL, levanta, se entiende dinámicamente, que eso es un poco la magia under the hood, si nos lo creemos, levanta el componente dinámicamente, ¿no? Pero hay opciones en las que tú puedas tener distintos componentes como islotes cargados dinámicamente en distintas partes de un layout central, que es un poco la metáfora visual que tú ponías en tus slides. ¿Se puede hacer Sí, eso? se pueden. A lo que te refieres es que puedes tener distintas rutas donde tú vas a una ruta y te carga unos microfrontend y vas a otra ruta y te carga otras. Claro, ¿Es eso es un poco lo que has visto, que Sí. si cambias de URL, pues cambias de microfrontend, pero a lo mejor te interesa tener pues un panel donde aparezcan 3 microfrontends como 3 islotes ahí puestos en el layout y que se carguen los 3 a la vez
Pues porque son los que pertenecen a, pues eso, ¿no? Imagínate que es una página de índice, una página de home o lo que sea, y ahí tienes esos 3. Entiendo que el procedimiento sería el mismo, pero era un poco por dejar aquí, con luz y taquígrafo dicho, que... Bueno, a ver, como tenemos los layouts que os he enseñado que pone application, claro, y esto ya es código de la base, es decir, tú puedes decir, oye, no, esto no te lo cargues a no ser que tengas permisos o no tengas permisos. O sea, esto ya lo puedes manejar a través del mismo JavaScript dentro de la aplicación base. Pero es interesante el que se puedan cambiar de rutas, es decir, se desmontan y montan dependiendo de qué ruta también vas. O sea, tenemos estas 2 opciones, ¿eh? O sea, no es algo que dice, se me van a cargar todos los microfrontends y yo los muestro. No, o sea, no hace falta que cargues todos los microfrontends. No, yo lo decía, por ejemplo, o sea, por ponerte un caso más concreto y afinar mi pregunta. Imagínate que tienes una aplicación de, yo qué sé, para los empleados de una corporación, ¿vale? Los 500 empleados de una corporación. Entonces, claro, cada empleado tiene un perfil, ¿no? Incluso ese perfil a lo mejor puede estar pues en un SaaS, digamos, de terceros de mercado, donde dice que pues, yo soy un empleado arquitecto del departamento de IT, mientras que hay otra persona pues que es del departamento legal. Claro, entonces, cuando yo entro todas las mañanas a trabajar desde mi ordenador a la web de la corporación, a mí me deberían aparecer unos componentes, unos microfrontends en la página general de la corporación relacionados pues con mis áreas de actividad. Mientras que a la jurista, ¿no? A la persona que está en el departamento legal le podrían aparecer otros, ¿no? Entonces, quiere decir que se supone, imagínate que tú eres el responsable de crear pues toda esta arquitectura de microfrontends en este ejemplo que te estoy poniendo. Tú tendrías que hacer la construcción de todos los microfrontends corporativos, pero tendrías que hacer un sistema de enrutamiento donde a mí me aparecen en mi página frontal de bienvenida, cuando yo entro cada mañana, mis componentes y a esta otra persona los suyos, ¿no? Entonces, en ese caso, tiene mucho sentido discriminar por otra cosa que no sea la ruta. O sea, por ejemplo, por valores de contexto, no sé, quiero decir, por cosas que tienes en el navegador, en las cookies, en como decías, en la sesión, en el local o lo que sea, ¿no? Las variables, digamos, de configuración. ¿Eso se podría hacer? Sí, se puede hacer. De hecho, en el orquestador este de Single SPA lo puedes hacer a través de Hangles, ¿eh? O sea, creas una función que te va a mostrar o no te va a mostrar. Nosotros lo hemos hecho en una forma básica para que se vean una detrás de otra, ¿no? Pero tú puedes generar un módulo dentro, porque al final es una aplicación como puede ser de React o Angular. Y ahí gestionar el tema de permisos antes de mostrar el paquetito de microfrontends que vas a tener por tu rol. Genial. ¿Vale? Esto ahí tuvimos también pelea cuando hicimos lo de Module Federation por esto, ¿no? Porque, claro, era una organización que estaba con muchísimos roles, muchos laboratorios, etcétera. Entonces, claro, tuvimos que gestionar un módulo de autoidentificación y de gestión de roles antes de cargar los microfrontends. Fue bastante complejo porque, además, estaba todo metido en Webpack. O sea, ¿cómo cargas tú Webpack si no sabes si el Webpack al final es el empaquetador de la aplicación? Entonces, claro. ¿Cómo modificas? Entonces, tuvimos que hacer allí pues una orquestación a través de Dockers que tenían una base de datos y me voy a cargar y no, bueno, fue bastante complejo. Tendría que mirarlo en la versión 2 porque yo creo que esto fue una de las cosas más complejas que nos tuvimos que enfrentar y creo que seguro que en la versión 2 lo tienen que haber solucionado. O sea, es que es muy interesante lo que cuentas porque, claro, tú puedes hacer una entrega de activos, pues de microfrontends, digamos, de piezas, de artefactos interactivos desplegados en tu web condicionalmente por distintos contextos. Pues yo qué sé, te he puesto antes el ejemplo de los roles, te podría poner incluso el ejemplo de a lo mejor ambientales, si estamos en fin de semana, si estamos dentro de la red corporativa o fuera de la red corporativa, si estás trabajando desde casa, que te aparezcan unos microfrontends u otros, ¿no? Y eso, arreglar muchas cosas en el sentido de que tú tienes ahora componentes que en real time se te desplegan dinámicamente a tenor de cierta lógica, ¿no?
Sí, de hecho, claro, una de las cosas que hicimos fue, vale, porque tú no puedes meter todas las URLs de los microfrontend en la base cuando es dinámico. Entonces, claro, cuando nosotros inyectábamos un nuevo plugin o un nuevo microfrontend, teníamos que registrarlo en la base de datos de, hey, ya tengo una nueva URL, ¿no? Los permisos que tenían, los roles que lo usaban, etcétera. Entonces, cuando tú arrancas la aplicación, por tu usuario, que teníamos un usuario, entonces atacaba a la base de datos y se descargaba las URLs de los microfrontends que tenías permiso cargar. Entonces, a partir de ahí ya se inyectaban y te los Claro. escupían. Es que incluso además, eso que estás diciendo es muy interesante porque podría haber un microfrontend que se encargara de esa permisología en real time, de que los primeros que cargas en cualquier, digamos, página de usuario, ¿no? En la página, pues, siguiendo con la metáfora que te digo, pues siempre cargas no sé, un microfrontend de control o de settings o de configuración que se encarga de ese bootstrapping, vamos a definirlo así, y que, bueno, pues que rescata quién eres, cuál es tu rol, si estás dentro o fuera de casa, en la red corporativa o fuera, si es fin de semana o no, yo qué sé, las condiciones ambientales que sean, y en función de eso procede a cargarte una configuración determinada, ¿no? O De incluso... hecho, ahora, de hecho, ahora está el concepto de super apps, que, bueno, creo que la aplicación de Mutua Madrileña ya es una super app, ¿no? O sea, es decir, te está cargando cosas que no tienen nada que ver con los seguros de Mutua Madrileña, ¿no? O sea, es pago parkings, micropagos o compras, ¿no? De hecho, creo que X, Twitter, la antigua Twitter, también está desarrollando para que X sea una super app. ¿Y qué es una super app? Es que tú puedas tener un marketplace yo, por ejemplo, puedo tener mi aplicación que expongo, ¿vale? Para, yo que sé, venta de camisetas y quiero que aparezca en X. Entonces, X me hace de host y yo publico mi microfrontend, que será a través de microfrontend, en una marketplace. Entonces, cualquiera que tengamos en X podemos tener, oye, pues yo quiero que mi aplicación de X tenga la marketplace de esto, ¿no? O la de noticias o la de lo que sea. Y entonces, lo que se exponen son microfrontends dentro de una aplicación que se llama Super App. Vale, Entonces, vale. bueno. Sí, sí, entiendo que entonces lo que tú quieres decir es que se puede establecer este juego a terceros, donde un vendedor exterior, por ejemplo, X decías, o Meta, por ejemplo, incluso Amazon, si así lo quisiera, disponibiliza con unas reglas tecnológicas una plataforma de despliegue de microfrontends y tú, como un usuario final, pues puedes crearte un microfrontend que para ti, desde el punto de vista de tu developer experience, es un bundle cerrado, es decir, tú construyes esa aplicación como si no tuviera relación con terceros y la despliegas sobre la plataforma tal y como nos has enseñado hoy, ¿no? Entonces, al final lo que eso significa es que vas, digamos, a base de bundles, digamos, contribuyendo a esa plataforma, o por lo menos ¿no? Un usuario concreto de X puede desplegar ese bundle en su cuenta, digamos, a través de las capacidades que le ofrece la plataforma. Es muy interesante porque eso, bueno, pues permite, digamos, contribuciones aisladas, ¿no? Y generar autonomía de distinta gente que, como tú me dices, a través de un marketplace pueda descargar experiencias que son puramente web, pero que funcionan como aplicativos cerrados, cada uno desarrollado por terceros. Pero también el contrapunto de lo que decías antes, en el ejemplo de los laboratorios, es muy interesante, porque es que si yo soy el arquitecto que hace el 360 de todos los microfrontends, yo qué sé, de los 527 microfrontends que le estoy aprovisionando a mi cliente de laboratorios, pues puedo hacer además, digamos, una suerte de comunicación entre esos microfrontales. Es decir, yo podría hacer microfrontends cuyo propósito, por ejemplo, es vehicular comunicaciones. Se me antoja pensar. Un microfrontend que tenga una lógica de bus, por ejemplo, que dispare eventos y que ese sea un requisito, digamos, a priorístico de descarga en esa metáfora de plataforma, es decir, primero al usuario le instalas el microfrontend bus y luego tienes, pues encima, vamos a decirlo así metafóricamente, otros 3 microfrontends que escuchan los eventos o que publican eventos en ese bus. Es decir, que microfrontends no necesariamente tienen que tener un propósito visual, sino que pudiera ser un propósito de control y al final puedes hacer una estrategia arquitectónica de descomposición de responsabilidades donde realmente distintos microfrontends colaboran entre sí, ¿no? O cooperan entre sí a un fin más,
pues eso, de superar, como dices tú, ¿no? Pero hablando entre ellos, los microfrontends. Esto sería posible, ¿no? Sí, tanto. De hecho, Claro. es una de las cosas que tiene el Moodle Federation, que he dicho, de compartir código, etcétera. Claro. No solo compartes librerías, sino que compartes toda la información. Sí que hay maneras de exponer la información que quieres enviar, y los microfrontend también se encargan de encoger. O sea, se pueden compartir información entre ellos, no hay problema con esto. Sí. Genial. A mí me gustaría, antes de dar paso a las preguntas, sacar un poco el contrapunto de esto, porque claro, a mí me costó mucho entender esto, porque yo soy mucho de la escuela de los componentes web estándar, de la W3C, ¿vale? Y me costó entenderlo, pero yo creo que has dado ahora unas claves que son muy interesantes al principio de la charla. Y es que decías, la forma natural, y esto no le sorprende a nadie lo que has dicho, la forma natural de hacer tecnología web a día de hoy es utilizar un framework, y se acaba ahí toda una torre de Babel de frameworks. Y cada uno de estos frameworks, pues lo que termina convergiendo en su proceso de desarrollo es en módulos llamados bundles, ¿vale? Y ese bundle es un .js que tú lo despliegas en una página web convenientemente y eso te da una aplicación. Esto antes de llegar a los microfrontales. Estoy recorriendo, digamos, tu narrativa de cómo hemos llegado a los microfrontales. Y claro, la cuestión es que en ese sentido, cuando tú entiendes, es que me gustaría pararme ahí, ¿no? Que cuando tú entiendes que la experiencia de desarrollo con los frameworks de componentes de estos que yo llamo de segunda generación, Angular, Vue, React, etcétera, terminan en un bundle, vamos a llamar monolítico, sin connotación peyorativa, significa que hay que entender que esos componentes están en fase de build. Es decir, en realidad no son componentes en el mismo sentido de lo que llama componentes la W3C. Porque un componente de la W3C es una etiqueta que en tiempo de ejecución, una etiqueta de autor con nombre propio, comportamiento propio, que en tiempo de ejecución existe y vive. Es decir, yo puedo coger, como tú decías antes, ¿no? Puedo coger las DevTools y si cargo un componente web estándar de la W3C en mi página web, pues puedo ir a través del DOM, recuperar ese nodo y ese nodo es un componente web, ¿vale? Entonces vive en tiempo de ejecución. Pero esto es que creo que es muy aclaratorio, a mí me ha servido mucho esta narrativa que estoy haciendo, por si hay algún misleading entre los que nos siguen. Cuando hablamos de orientación a componentes convencional en los frameworks convencionales, React, Vue, Angular, esto no es así, porque los componentes, podríamos decir, no son componentes en ese sentido. Es decir, son componentes que viven durante el tiempo del desarrollo. O sea, en tu experiencia de desarrollo viven, pero luego se compactan. Y esto, sobre todo, es especialmente notable hablando de React, porque React, en realidad, bueno, si le quieren llamar componentes, que le llamen componentes, pero son funciones sin estado que renderizan un HTML. Entonces, en el fondo son funciones de rendering, ¿no? O sea, que no lo pretendo denostar, ¿eh? Simplemente estoy caracterizándolo. Entonces, esto es muy interesante porque, y quería saber tu opinión al respecto, porque, claro, yo siempre he dicho, esto ya lo había advertido yo hace tiempo, que la orientación a componentes que, digamos, triunfó, para bien o para mal, en el mundo del frontend fue, bueno, pues esta de React, Angular, Vue, que está centrada en la fase de build, en el proceso de desarrollo, y que no existe una vez que haces el bundle. Entonces, yo suelo decir que esos componentes están orientados a la modularidad, es decir, que en la propia experiencia de desarrollo tienes módulos, en tu propio paquete o en tu propio proyecto tienes módulos, pero que luego es todo un monolito. Y sin embargo, los web components de la W3C, digo que no están orientados a la modularidad, sino a la reusabilidad o a la compositividad. ¿Por qué? Porque se despliegan diferente, están en ficheros JavaScript diferentes. Si tienes 17 componentes, tienes 17 ficheros JavaScript que cargas de manera convencional, es decir, las tecnologías son, en ese sentido, normativas, que son 16.js, ¿no? Que cargan los 16 o 17 componentes y se ponen en tu página como si fueran etiquetas web estándar y que viven en tiempo de ejecución y entonces están orientados a esa reusabilidad y a esa compositividad. Entonces, bajo esta dicotomía,
me interesaría, digamos, poner en valor los microfrontales. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una solución que ha terminado en monolito, en el sentido de que un bundle le estoy llamando monolito, ya has perdido la oportunidad de consumición en la parte, en la fase de ejecución de acceso a cada componente independiente. ¿Vale? En React, al final, en tiempo de ejecución, tienes un bundle cerrado. Entonces, claro, lo que ocurre con los microfrontales, si no entiendo mal, es estar rescatando la oportunidad de que, sí, a un nivel, por supuesto, mayor de granularidad, un grano más grueso, tú puedes volver a construir esa experiencia de, en tiempo de ejecución, quiero varias partes que quiero que dinámicamente se vayan cargando o no discrecionalmente, o sea, en función de determinada lógica de carga dinámica, ¿no? Y entonces, es como que se está rescatando el espíritu propio de la W3C de componentes web. Y entonces, aquí es donde a mí se me enciende la bombilla, porque, claro, los que estábamos acostumbrados a hacer componentes web con web components de la W3C, los microfrontales a un nivel de granularidad menor los teníamos regalados de saque por el estándar. ¿Me sigues lo que quiero decir? Porque al final tú dices, Sí. igual que tú tienes que hacer ahora, yo qué sé, pues eso, 3 microfrontales y utilizar un single SPA para cargarlos dinámicamente, pues yo esos 3 microfrontales los defino como componentes estándar de la W3C, los cargo como 3 ficheros JavaScript, los cargo como me da la gana, en el sentido de que yo no me tengo ni que adscribir a normativas arquitectónicas de librería como el single SPA, los cargo en mi fichero HTML, o sea, en mi vista HTML anfitriona, y tengo también esa suerte de carga dinámica, condicional, si lo quiero programar así, ¿no? Entonces, era un poco por poner en valor esas dos cosas, porque creo que hay, por lo que yo he leído, mucha gente de la comunidad, y a mí me ha pasado, que no entendía o no entendíamos cuál es el valor de los microfrontales si ya existen los componentes web. Pero claro, dices, pues es que hay mucha gente que construye, diría, el 90% de la población, tecnólogos construyen soluciones web a base de frontales que acaban, o sea, a base de frameworks, perdón, que acaban en bundle. Entonces, claro, hay que rescatar esa idea, ¿no? No sé qué opinión te merece esta reflexión. Bueno, yo creo que los microfrontend es un tema más organizativo. Es decir, no se puede hacer microfrontends para todo. O sea, para la página que acabo de hacer no tiene ningún sentido hacer microfrontends. Es un tema más organizativo. Es decir, partes del código, o sea, partes de la aplicación que requieran de un mantenimiento independiente y una explotación de los datos que generan de forma independiente. Cada microfrontend pues, puede tener su propia base de datos, puede tener su propia API o lo que sea. Entonces, antes he puesto el ejemplo de Amazon, ¿no? Del carrito de la compra. Quizás en el caso de Amazon, que tenga un equipo solamente desarrollando la parte del carrito de la compra, te genera que además la información que te viene, tarjetas de crédito, usuarios, hábitos de compra, todo esto se hace de forma independiente con un equipo independiente, al margen del global de la aplicación. Es decir, para ti es transparente, tú ves un componente y dices, es un componente, pero ¿cómo puede ser? ¿Para qué nos complicamos la vida si es un componente? ¿No? Ya lo hago de esta manera. No, porque va un poco más allá, es decir, es un equipo independiente, está hecho en una máquina independiente y se está desarrollando de forma independiente al resto. Es decir, si peta el carrito de la compra, solo va a petar el carrito de la compra, no va a petar el resto de la aplicación. ¿Vale? Porque no está embebida dentro de la aplicación. El carrito no forma parte del código base. O sea, pero lo que yo quiero decir es que esa tecnología, la tecnología de componentes web estándar, son un camino para hacer ese objetivo. Es decir, yo puedo tener, por ejemplo, un equipo de carrito de la compra, un equipo si hablamos de Amazon, un equipo de carrito de la compra, un equipo de la vista de recomendaciones alternativas. Me estoy comprando una camisa, pues otras camisas alternativas. Y un equipo y cada uno de esos es un microfrontend, yo qué sé, ¿vale? Entonces, se puede construir a través del camino de lo que nos han enseñado hoy, pero yo también le puedo decir, a ver, equipo A, equipo B y equipo C.
El equipo A hace el carrito de la compra de manera autónoma e independiente, con el stack de backend que quiera, con las bases de datos que quiera, con un Docker independiente, y viven en Suiza. El del recomendador, pues estos viven en España, trabajan desde Málaga en remoto y tienen otro stack y no sé qué, y usan otras tecnologías y lo que sea. Y entonces ahora el convenio, en lugar de ser single SPA, es cada uno de vosotros, vuestro componente, sea el carrito de la compra, sea el recomendador, etcétera, que sea un componente web, una etiqueta de autor que tú despliegas con una etiqueta script, es decir, script y el src del JavaScript correspondiente y carga el componente de turno. Es decir, que lo que quiero decir es que son dos maneras alternativas igualmente válidas, esto es un poco lo que quería someter a consideración por ti, Sí, sí. igualmente válidas que tienen distintos caminos de desarrollo. Y sí que coincido contigo en que, hombre, si la pragmática, digamos, universal de desarrollo está en el uso de frameworks tipo React o Angular, pues evidentemente tu camino es el acertado. ¿En qué sentido? En que vale que lo que yo estoy proponiendo es completamente viable desde un punto de vista técnico y se podría hacer una demostración de que eso efectivamente es así, pero claro, es que trabajar desde React es mucho más operativo, mucho más cómodo, mucho más productivo, mucho más ágil, ¿no? O Angular o Vite, o sea, o Vue o lo que sea, mucho más rápido y mucho mejor porque tiene, digamos, mucho más satélite de capacidades que trabajar sobre los estándar web estándar, o sea, sobre los estándares de la web de componentes, ¿no? Es muy interesante Sí, este punto. el caso que antes he hablado de las super apps, pues quizás yo tengo una tienda que no tiene visibilidad, entonces a mí me interesa que mi tienda esté en X, o sea, X tiene millones y millones de usuarios, ¿no? Entonces, claro, X, yo no estoy metido en la empresa X, ni colaboro con los equipos de X, simplemente yo gestiono mi propio micro frontend para vender camisetas, por ejemplo, y me preocupo de que el microfrontend cumpla con el contrato que tiene X para meterlo en la marketplace. Si yo cumplo ese contrato, el desarrollo, el mantenimiento y todo lo que yo genere con mi microfrontend es totalmente paralelo a X. O sea, ellos no se tienen que preocupar de esto. Entonces, ¿está metido en su aplicación? Sí. ¿Ellos se han tenido que preocupar de alguna manera de incluir esa aplicación dentro de la aplicación base? No, porque la gestión y el despliegue me ocupo yo, ¿vale? Que no tengo nada que ver con ellos. Y me estoy beneficiando de su plataforma, ¿no? Y ellos supongo que también, ¿no? Cuando lo hagan, me imagino, es que te cobrarán un alquiler por meter allí tu aplicación o un tanto por ciento, no sé lo que harán, ¿vale? Es muy interesante. Es que esto que dices también lo quería rescatar. Microfrontends parece que coquetea mucho, digamos, no sé, semánticamente o sintácticamente, lingüísticamente, con el concepto de microservicio, ¿no? Entonces, al final parece que hay un alineamiento cultural y metodológico, lo digo por abundar en lo que acabas de decir, ¿no? De que, bueno, no sé si un poco, bueno, por aclararlo, porque seguro que la gente tiene experiencia en lo que son los microservicios, pero básicamente la idea de los microservicios es que la complejidad, digamos, de las organizaciones grandes creando backends es creciente y entonces en lugar de hacer soluciones, digamos, a ese nivel o en esa capa monolíticas que serían crear una API continua de un montón de endpoints, etcétera, pues condiciona la idea de que estaría bien hacer segmentación por responsabilidades o áreas de competencia que corresponden a dominios de negocio distintos y que además se les puede adjudicar muy bien, como tú dices, a equipos interdisciplinares de trabajo, típicamente gente de back en el perímetro tecnológico, diferentes, ¿no? Entonces, pues eso es lo que decimos, ¿no? Pues puede haber un equipo de backend dedicado al así llamado bounding context o contexto acotado, pues eso, de la transacción de compra, si hablamos de Amazon, o del sistema de recomendación, que nada tiene que ver con el carrito de la compra, del bounding context de transaccional de compra, y otro tercero que tiene que ver a lo mejor pues con analíticas al que solo tienen acceso pues los empleados de Amazon o ciertos perfiles dentro de Amazon, etcétera. Y claro, eso al final, si tú lo proyectas hacia adelante, hacia las arquitecturas de frontend, pues tiene un empuje hacia los microfrontends. Es decir, que si tú ya tienes una organización
en línea con lo que tú decías, ¿eh? Una organización formada por equipos de trabajo independientes que además pueden estar remotamente distribuidos, cada equipo en una geografía distinta y utilizando tecnologías de backend distintas, con estrategias distintas y que funcionan idealmente. Ya sabemos que microservicios luego no es tan verdad, pero funcionan como dominios independientes aislados que idealmente no se comunican entre sí, sino que ofrecen una oferta de capacidades funcionales y operacionales transaccionales diferentes que no tienen nada que ver entre sí, pues igual tiene mucho sentido decir, oye, mira, vamos a hacer esa metáfora que decía David de plataforma, ¿vale? Que es bueno, la vista vacía de lo que sería el full screen de Amazon, y luego, pues, cada bonding context que corresponde a una serie de microservicios de vertical de dominio que proyecte un micro frontend en la plataforma, ¿no? En la parte de la vista, el frontal, ¿no? Y eso es muy interesante porque evidentemente es un poco una justificación también de corte cultural de cómo se ha llegado a esto, ¿no? Incluso del nombre que se le ha puesto, ¿no? Y aquí la pregunta que te quería hacer es, entiendo que no hay ningún problema para hablar de microfrontales, no solamente para el canal web o la tecnología web, sino también para hablar de microfrontales en desarrollo en mobile, o ahí no hay tanto apetito de esta metáfora. Bueno, X, si hace una super app, seguramente será en mobile. No he probado, pero bueno, sí que hemos hecho algunas aplicaciones de React Native y al final es React. Entonces, funciona igual, funciona con Webpack. Lo único que te expone el React Native es, bueno, su propia, o sea, no librería, como la interfaz que cambian un poco, ¿no? Pero para que luego se transforme en Kotlin, ¿no? O en Kotlin o en Swift. Pero la base sigue siendo React y sigue siendo Webpack. O sea que al final no tendría que haber ningún problema. No lo he probado, pero es interesante hacer alguna prueba de ver si algún microfrontend funciona Claro, es que a mí me parece que no ha habido tanto, vamos, no ha habido tanto relato, ¿no? En la blogosfera, etcétera, es decir, cómo hacer microfrontends, digamos, para native y tal, ¿no? Sí que he hablado, sí, o sea, esto no sé por qué me viene a la cabeza relacionarlo esto con ¿cómo lo llaman? Ese patrón arquitectónico de o sea, ¿cómo es? Frontend for backend, o sea, algo así como que construyes en la parte front del back una especie de interfaz adaptada, digamos, a cada uno de los canales que tienes. O sea, si tienes, por ejemplo, mobile y tienes, pues eso, mobile Android, mobile iOS y yo qué sé, y web, por ejemplo, pues a lo mejor lo que haces es adaptar las APIs de exposición de capacidades hacia afuera de manera especializada, y entonces a lo mejor ahí, pues, no sé por qué me viene a la cabeza que a lo mejor esto pudiera tener algo que ver con este perímetro de acción, no sé. David, es súper interesante, tío, lo que cuentas, de verdad, y muy revelador. A mí me ha aclarado muchas dudas que hace poco tiempo igual tenía al respecto. Si te parece, pasamos a ver aquí qué ha dicho el Pupulusque. ¿Qué tal, Joan? A ver, ¿las islas de Astro irían en esta dirección? ¿Conoces los islotes de Astro o no? Pues, No. a ver, porque los que no los conozcáis, bueno, Astro es un framework generativo, ¿vale? O sea, que básicamente tú lo que haces es escribir ficheros que son, bueno, casi todo markdowns, porque están orientados a que sea casi un frontal con routing estático, que dice que tú haces un árbol de carpetas, en cada carpeta pones ficheros markdown y esos se exponen como si fueran un servidor web. Pero la diferencia es que esos markdowns, y entonces el routing está regalado porque en función de cómo organices esas carpetas y subcarpetas, pues así tienes la navegación, ¿no? Más o menos, brocha gorda. Y entonces en ese markdown tienes una especie de preámbulo que está separado por 3 guiones, por convenio, donde puedes colocar JavaScript que se ejecuta en la fase generativa. Entonces, al final, con esa lógica de preámbulo y el contenido que pongas por debajo, pues puedes crear, o sea, la máquina, cuando le das a ejecutar,
porque tiene un build y demás, pues te genera toda una suerte de, pues eso, de un servidor con HTML, CSS y JavaScript, y tienes una página estática como si la hubieras hecho, digamos, en el año 95, vamos a decirlo así. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que a veces ahí también se utiliza el concepto de componente como metáfora, porque el componente se ha usado en todo. Y entonces, a veces lo que interesa es que algunos componentes no se traduzcan a HTML puro, como te acabo de describir, ¿no? Como acabo de describir, sino que se postergue su ejecución hasta el tiempo hasta su despliegue hasta el tiempo de ejecución. Entonces ya es como que le das directrices a Astro para decir, esto no me lo conviertas ahora con Node en HTML, CSS y JavaScript, sino métemelo en un script para que cuando yo monte la aplicación, ese script se ejecute y florezca, digamos, en tiempo de ejecución. Y a ese estudio selectivo, digamos, a ese estudio selectivo, a esa selección de qué es lo que quieres que se adelante al tiempo de generación y qué quieres que se postergue hasta el tiempo de ejecución, guiada por componentes Astro, es lo que se le llama arquitecturas de islotes, porque desde la metáfora de lo que tú pintabas, ¿no? Es decir, un layout pues puede tener pues aquí una caja que se ha generado estáticamente en tiempo de build, pero aquí hay otra caja que, sin embargo, se ha cargado dinámicamente como un componente normal. Pero eso dentro del mismo programa, es decir, no se puede extrapolar a llamadas y que te... Eso sería dentro de la misma página. Entiendo que la respuesta que habría que dar aquí es no es lo mismo, porque la aplicación, o sea, digamos, de lo que nos ha contado David de los microservicios, cada microservicio sería un aplicativo distinto que viviría probablemente incluso en un servidor distinto, con unas rutas distintas, y que lo que pasa es que luego tú lo incluyes. Es decir, que la unidad de anclaje, tú me corriges si no estoy equivocado, David. Sí. La unidad de anclaje, digamos, de los microservicios es una URL al final. Entonces, lo que ponías ahí es, cuando vayas a barra no sé qué, no me acuerdo cuáles son los ejemplos, cuando vayas a barra no sé qué, carga la URL esta donde tengo este microservicio, ¿no? O cuando tú vayas al final es una cosa tan sencilla, tan sencilla y tan mágica como eso, ¿no? Y aquí, sin embargo, no, porque esto es más un utensilio, si quieres, o un recurso, o un patrón, o un modelo arquitectónico, una estrategia, digamos, de diseño arquitectónico que está confinado al ámbito de un aplicativo. Es decir, yo me hago un aplicativo en Astro y entonces puedo decir discrecionalmente si algunos componentes se cargan en tiempo de real time. El objetivo, o sea, si la pregunta es el ejemplo de las... ¿cómo se dice? De las que nos ponía David, de los laboratorios. ¿Se podría haber hecho como un monolito en Astro donde lo que se carga discrecionalmente a cada cliente es un componente dinámico con lógica de carga dinámica? Probablemente hubiera sido otro camino, pero probablemente también hubiera perdido en lo que David ha destacado, que a mí me parece más revelador, que es la capacidad de independencia y autonomía de cara a la gente de backend, ¿vale? Porque ahí tendríamos, en el ejemplo que plantea la pregunta, tendríamos un único producto final de frontend, que sería el producto Astro, y lo que, sin embargo, plantea David con dos ejemplos, con lo del laboratorio y con lo de la plataforma X, es que hay autonomía y que hay equipos que no se conocen, que levantan bundles y que los entregan y que allí se despliegan, ¿no? O sea, en ese sentido, exactamente no sería lo mismo, ¿no? Pero está bien traída, la pregunta. Sí. A ver, sigue diciendo, en el mundo del back, los microservicios buscan temas de autoescalado, pero muchas veces se asocian en función de la topología de los equipos. Vale. Entiendo que en este caso el autoescalado no aplicaría. Qué complicada esta pregunta. A ver, déjame que la El tema del autoescalado, pero muchas veces se asocian en función a la topología de los equipos. Vale. Bueno, es que yo no sé, ya hasta ese punto no sé si estoy especialmente de acuerdo. Es decir, otra cosa es que hablemos de malas prácticas o de prácticas habituales. Yo lo que digo es que lo que dice la teoría o lo que dice la academia, perdona que me ponga fotos, es
se supone que tú tienes a un arquitecto en las primeras fases que hace una descomposición del problema en dominios acotados. ¿Vale? Entonces tú dices, mira, pues el problema de, si yo quiero hacer Amazon, pues el problema de Amazon necesita 17 bonding context y cada bonding context tiene los microservicios que tiene. Y son bonding context independientes. Y a cada uno de ellos les asocio un equipo. Y una vez que ya tengo un equipo, decido dónde vive ese equipo, cuánto le pago a ese equipo, qué topología de equipo pongo en cuanto a si es interdisciplinar o no, o cómo hago la división de responsabilidades, pero digamos, cada equipo está vinculado a un bonding context, pero el que manda cuáles son los bonding contexts que existe no es, por así decirlo, la topología, sino que la topología es fruto del análisis, digamos, arquitectónico del extremo a extremo del producto que quieres construir, ¿no? En este ejemplo, Amazon que decíamos. De hecho, la siguiente pregunta creo que va relacionada con esta. Es como que la ha extendido en dos. En cambio, la topología de equipos y la necesidad de despliegues independientes, sí. La topología de equipos y la necesidad de despliegues independientes, sí. Pero muchas veces se asocian las funciones de la topología de los equipos. Entiendo que en este caso no aplicaría. La topología de equipos y la necesidad de despliegues independientes. Sí, a ver, voy a volver a leer lo anterior. A ver, decíamos, en el mundo del backend los servicios buscan temas de autoescalado. O sea, autoescalado en el sentido de que en el backend tú dices, vale, una vez que tengo un bonding context, creo unos microservicios y como los del carrito de la compra tienen un ataque transaccional brutal, pero los de analítica que solamente acceden 4 gatos, o sea, pues eso, como solo hacen 4 gatos, pues aquí le pongo un autoescalado brutal en la cloud y le pongo 40 máquinas y a este otro no, ¿vale? Ese es el escalado asimétrico, creo que al que se refiere, ¿no? Yo lo que no estoy de acuerdo, que eso ya lo he explicado, es lo de que se asocian en función de la topología de equipos. Pero bueno, dice, entiendo que en este caso el autoescalado no aplicaría. El autoescalado, yo creo que hasta aquí este punto creo que ya lo he entendido. El autoescalado creo que sigue aplicando, lo que pasa es que ahora nos hemos movido a la parte del front, es decir, tú puedes tener, siguiendo el ejemplo que decía David sobre el carrito de la compra, tú puedes tener el carrito de la compra como un micro frontend que detrás tiene microservicios. Pero claro, si el carrito de la compra se pulsa muchísimo más que el sistema de recomendación de Amazon, pues evidentemente ese tiene una necesidad de escala de microservicios mucho más. Depende de la necesidad del microfront. Igual necesitas un orquestador que si muchísima gente accede y pues claro, el buffer te lo cargas y necesitas replicar para poder dar servicio. Claro que sí. O sea, lo que sí que es que creo que, lo voy entendiendo progresivamente. Lo que creo que quiere decir Joan aquí con la pregunta es, claro, en el lado del backend, porque es el backend y porque el backend se encarga de procesar los datos, a lo mejor sí que hace falta escalado para hacer, soporte de ese ataque transaccional brutal, ¿no? En el ejemplo del carrito de la compra. Ahora, el micro frontend que dibuja el carrito de la compra y cuya única responsabilidad es hacer clic, ¿no? Y bueno, no lo quiero trivializar, entiéndeme, que solamente hacer la transacción y que además es una realidad que vive en el browser particular de cada usuario final, pues evidentemente ahí no tiene sentido hablar de escalado del frontal, porque no, frontal hay uno único y es como la ventana de entrada a la parte de back, ¿no? Sí, pero pensemos que el frontend está metido en una máquina. Es decir, tú cuando haces una petición a HTTP, tienes el buffer de la máquina, pues, o el caché de la máquina va a tener un número de accesos limitado. Es decir, pues, si tienes 64K, 64.000, ¿no? Claro, si todo el mundo va a la página web, o sea, cargas el micro frontend y son 1 millón de personas, vas a petar el servidor. O sea, no vas a poder... Claro, lo que pasa es que yo creo que eso es más transparente, digamos, desde el punto de vista de la developer experience que hemos hablado hoy. Es decir, eso que tú estás diciendo, que yo no había caído, que está muy bien traído, es ¿cómo se resuelve eso? Pues eso se resuelve con una arquitectura de despliegue de ese mismo frontal, pues en distintas geografías, por ejemplo, en distintas nubes y con un... No, es decir, que tú montarías ahí distintos servidores y probablemente balanceadores de carga para que, pues eso, ¿no?
repivotas a unos y otros, pero yo creo que eso es más, digamos, un tópico de cómo despliegas la solución una vez que la has construido. Es decir, al developer que hace la construcción del frontal no le aplica eso, diríamos. ¿Vale? Sí. Pero está muy bien traída, la pregunta y tus apreciaciones, David. Vale, aquí pues eso, ¿no? Que de la topología de equipos y la necesidad de despliegue independientes. ¿Y qué opinas de esto? Yo creo que esto está... Si no hemos respondido, Joan, nos dices. ¿Qué más? Tristan Tosca. Dice, una pregunta a ambos. Si tienes una aplicación que está dividida en microfrontend, ¿usarías monorepo para esta aplicación con todos los micros ahí dentro? ¿O los separarías? Es que yo creo con la iglesia hemos topado, ¿eh? ¿Qué, perdona? Yo creo que es antagónico. Los monorepos y los microfrontends es antagónico. Al final, el monorepo lo tienes metido dentro de tu misma arquitectura, ¿vale? Quizás la tienes pues separados por carpetas o no sé cómo lo puedes tener separados. E incluso plugins, ¿no? Como pueda ser el Visual Studio Code, que tú tienes allá, pues instalas un plugin, pero lo estás instalando dentro de tu aplicación, ¿no? Claro, los microfrontend no tienes nada de este código. Este código no lo tienes metido en tu monorepo, ¿vale? Porque al final monorepo es repo monolítico, ¿sabes? Es todo el código metido y no saldríamos del monolito. O sea, déjame que yo aporte aquí mis cinco peniques de las cosas que he aprendido hoy de ti, ¿eh? Mira, bueno, a ver, lo primero de todo, Tristan, la pregunta es excepcional, brillante. Y es una pregunta que nunca ha tenido respuesta porque el estilo es el hombre. Es decir, en general, cualquier pregunta que gire en torno a monorepo, multirepo, es para todo hay luces y sombras, con lo cual esto mola mucho porque si algún día nos vemos, pues podemos discutir con muchas cervezas sobre qué mola más. Pero dicho esto, yo te diría, David ha dado hoy la pista, te hablo de mi opinión, a lo mejor David no está de acuerdo. David ha dado hoy la pista en qué settings tendría sentido monorepo o multirepo, ¿vale? Aunque, bueno, pues a lo mejor multirepo pues siempre es sacudirse de preocupación. En el ejemplo de la aplicación de, ¿cómo se llama? De los... de los laboratorios. Primero de los laboratorios, ¿vale? Entonces, ahí David, la empresa de David, tiene, bueno, pues tiene un único cliente que son esos laboratorios, pero tiene, pues eso, 50 delegaciones de esos laboratorios en Barcelona, en Madrid, en Sevilla, en Cádiz, ¿no? Lo que sea. Entonces, en ese sentido, como David es el único arquitecto que monta todos los microfrontales, pues a lo mejor puede decidir, insisto, esto es una decisión del estilo es el hombre, puede decidir como estrategia mantener el gobierno de todos los microfrontales con el estrés de lo que ha dicho de que son monolitos independientes y autónomos en el mismo repo. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor le interesa versionar, que esto es un poco la clave que da la respuesta, ¿no? O sea, cuando todo está en un monorepo, se te obliga a que el control de versiones esté alineado. Es decir, que cada monorepo esté alineado. Es que si tú sacas la versión 1 y tienes 17 frontales, o microfrontends, perdón, pues entonces los 17 microfrontends están todos en la versión 1 o todos en la versión 2 o todos en la versión 3, en el sentido de que al final, como que todo tenerlo en el mismo monorepo hace que empuja en esa dirección. Probablemente hay estrategias para que eso no sea así, pero todo empujaría en esa dirección. Pero entonces eso tiene mucho sentido, porque a lo mejor, digamos, la interlocución que David, como aprovisionador de esta solución a los laboratorios en las delegaciones, le permite articular un diálogo con el arquitecto central del cliente. Es decir, bueno, pues ahora vamos a hablar de la versión 1, vamos a hablar de la versión 2, y la versión 1 tiene 17, como decíamos, microfrontends, y la versión 2 otros 17, pero a lo mejor han cambiado las estrategias, la tecnología, la aproximación, el alcance, y pueden incluso estar, yo que sé, se me antoja pensar, vigentes las dos porque hay un proceso de transición de los que están todavía laboratorios en la versión 1 versus los que están en laboratorios en la versión 2. Es decir, que también, desde ese punto de vista, como David es el que coordina esos 17 microfrontends, perdón, pues a lo mejor tiene sentido un monorepo, ¿no? Cuando hablamos...
En ¿no? el caso del laboratorio, no. ¿Por qué? Porque, o sea, al ser medical device, los medical device tienes que pasar una serie de test, requisitos, tienes que pasar la MFA, ¿vale? Entonces, claro, tú cuando cambias una versión tienes que volver a pasar otra vez todos los Vale, requisitos, bueno, pero ¿no? esos son, digamos, esos son condicionantes de clientes muy particulares, pero lo Sí, que quería poner claro, como metáfora, sí. lo que quería poner como metáfora es que a veces cuando estás desarrollando una aplicación modularizada en base a microfrontends, pero para un único cliente, y te interesa llevar un gobierno y una evolución para ese mismo cliente, a lo mejor un monorepo te interesa más. Y el otro ejemplo, para cerrarlo, y cuando en el contrapunto ahora me das tu opinión, es, oye, en la aplicación X no tiene ningún sentido y sería inviable tener un monorepo, que en ese caso, evidentemente, cada ciudadano del mundo que se quiera hacer un microfrontend para desplegarlo en la plataforma X, como tú ponías de ejemplo, pues evidentemente cada uno se hace el suyo y eso es multirepo, ¿no? No sé si con esto, no sé qué opinarás y no sé si con esto, Sí, sí. Tristán, respondemos a tu pregunta, no sé. Sí, 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 yo creo que sí. El tema del laboratorio pues fue un poco más complejo por esto, porque tú no puedes modificar la versión sin tener que volver a pasar todas las normativas, ¿no? Y claro, ¿qué pasaba con el microfrontend? Es decir, tú generas un plugin y este plugin ya le pasas todos los tests, tiene que pasar un coverage, tiene que pasar toda, toda la normativa, las ISOs, y lo que haces es, como no es un código que está modificando la aplicación base, simplemente la estás exponiendo. Entonces, al exponerla, no es necesario volver a pasar todas las normativas de la aplicación base. Entonces, Vale, vale. bueno, era Genial. una Bueno, manera de poder saltarse todo esto. aquí un sí de que parece, parece Ah, que hemos respondido. Vale, y oye, bueno, aquí hay otra cosa que decía que yo creo que ha sido un gazapo mío, que es sí, BFF Backend for Frontend, sí, me refería a ese patrón arquitectónico, gracias, Tristan. Efectivamente, ¿no? Cuando hablábamos de que cada backend tiene un frontend asociado, ¿no? Bueno, pues oye, hasta aquí hemos llegado. David, ha sido un verdadero placer porque igualmente. hemos aprendido muchísimo contigo sobre arquitectura y sobre una forma de mirar distinta a la experiencia de desarrollo de componentes, o sea, de desarrollo de frontales, porque creo, a ver, creo que no todo el mundo, he preguntado al principio si alguien había trabajado con microfrontales y la respuesta ha sido no. Eso significa que evidentemente son un corner case que es muy útil y que es poco conocido porque probablemente requiere de unos settings que no son habituales. Es decir, que cuando nosotros hacemos arquitecturas de frontal, estamos pensando en un único cliente que quiere una solución completa, monolítica, pero claro, cuando tú empiezas a decir, no, es que tengo una arquitectura, un cliente que tiene una arquitectura empresarial de múltiples delegaciones o lo que sea, módulo los detalles que quieras. Pues entonces ahí, o sea, a mí se me queda ya ese esquema anclado en la cabeza y también otra cosa que rescataría como resumen es los microfrontales vienen mucho a colación para dar continuidad al discurso narrativo de backend de los microservicios y los bonding contexts, con lo cual, si tú estás haciendo una arquitectura de microservicios en backend, yo creo que la topología empresarial te va a empujar a hacer microfrontends. Es un poco lo de la ley de Conway, no sé si la conocéis, que viene a decir esto, ¿no? Sí, sí, no. Bueno, yo el ejemplo que he puesto, cuando lo acabamos dijimos, uff, no vuelvo a hacerlo esto más. Un ahí no más, ¿no? Porque, claro, Eso se estaba. dice mucho de los microservicios, ¿eh? Sí, Sí, sí. sí, pero nos hemos encontrado que en el último año ya han habido 3 que nos han pedido microfrontend. Ah, Y sí. de hecho, nosotros lo hemos rescatado, hemos hecho la propuesta y la han aceptado con agrado. O sea, parece como que se está empezando a ver un poco el valor y se está estabilizando la tecnología, porque cuando nosotros empezamos, acababa de empezar, o sea, no sé si tenía 2 años o 3 años la tecnología, poco más, Vale. y ahora está aterrizando, se está consolidando y yo creo que en un futuro veremos más. Ujú. Oye, una cosa que se me antoja pensar. Tú que tienes experiencia en Single SPA y en bueno, estos frameworks, estas librerías. Mm. Si te propusieras construir alguna de estas librerías,
¿verías rápidamente el path? ¿Ves que es muy complicado eso que se hace? ¿O en realidad es un código relativamente Es sencillo en su mágico. concepción? Es mágico. Es mágico porque piensa de que tú te estás trayendo el bundle y lo que tienes es que deconstruir el bundle para transformarlo en un componente. ¿Cómo lo hacen? Ni idea. Bueno, pero al final tú lo que haces es descargar el script, ¿no? ¿O estoy confundido? O sea, tío, al final... No. Claro, tú te descargas el bundle, pero es que el bundle tiene funciones JavaScript, HTML, CSS, lo tiene todo compilado. Entonces, compilado o compactado, ¿no? Entonces, ¿cómo lo sacan? ¿Pero Pues lo es un misterio. sacan o simplemente lo Sí, cargan claro, por ruta? mira, O sea, porque el no, ejemplo que tú ponías es cada URL, o sea, barra, que no sé cuál es lo que ponías, pero cada path cargaba un microfrontend. Y sí, entonces ese lo cargas, pero microfrontend ¿cómo lo podría ser carga? directamente el bundle, ¿no? No haría falta Bueno, descomponerlo pero en tú ese el bundle te sacarías el código JavaScript compactado, o sea, ¿cómo lo transformas en los componentes originales? Es decir, Claro, pero el cuando tú lo bundle has tiene hecho. esa lógica embebida. O sea, cuando yo Sí. construyo, por ejemplo, un bundle en Vue o en React, digamos que hay una función de autoejecución en la cabecera de ese bundle, está todo encriptado, pero vamos, Sí, encriptado. bueno, lo hace el Chromium ya, Y o sea, cuando te descargas el claro, y bundle te entonces muestra la página. esa cabecera lo que hace es buscar una etiqueta que, bueno, pues en Angular, por ejemplo, se llamaba, me parece que era ng-app o algo así, ¿no? Que podía ser un div o lo que sea, y entonces arranca toda una lógica de bootstrapping para desplegar y convertir en una vista todo lo que hay en ese bundle, con lo cual no creo que haga otra cosa, quiero decir que directamente lo que hace es ejecutar ese JavaScript, ¿no? No sé. Sí, ejecutarlo, pero encapsularlo en una ventana. Entonces, esa aplicación, me lo tendría que mirar, ¿eh? Es que es muy interesante, esto que estamos hablando, tío. Este tag que ponía application, donde le metías el nombre, ahí lo miraré dentro a ver cómo Qué funciona. Porque lo que interesante. está haciendo es lo mismo que hace el Chromium, transformarte el bundle en una vista, ¿vale? O sea, ejecutártela, pero te lo está encapsulando en una ventana, ¿no? Entonces, no sé, nunca lo he A lo mejor es que pensado no como... a lo mejor es que me tengo que repasar Sí. el vídeo, pero bueno, te seguiremos preguntando en offline. Mira, Oye, muy hay una interesante. pregunta y sí, A ya ver. te digo que Tendría sí. sentido microfrontends pero haciendo server-side rendering. Sí, existe. Hay una librería que también usa Module Federation por detrás, que está orientada a server-side rendering. O Entonces, sea, puedes hacer... claro, o sea, lo que preguntaba antes Joan era que también iba por aquí, porque las arquitecturas de Astro, bueno, hacen server-side generation y server-side rendering. No sé, la verdad es que... No sé si era Puzzle JS. Déjame que lo mire. A ver. Puzzle JS. Que aquí te decían algo sobre el repository, no, igual no era esta, pero había alguna que sí funcionan con, o sea, que hacen server-side rendering. O sea, yo creo que arquitectónicamente sería posible. Sí, lo es. Pero claro, o Es sea, porque existe. habría que mantenerla, evidentemente, esta esencia de que cada frontal pues es un proyecto independiente, ¿no? Vale, Sí, bueno, pues... y que te lo cargue todo en el backend, claro. Es decir, Claro. antes de escupirte no lo haces en tu navegador el cargar los No, micrófonos claro, en backend y el backend en te el servidor de frontal, digamos, en el servidor web, O claro. sea que sí, la respuesta es sí, tiene sentido y existe. Vale, oye, pues hasta aquí hemos llegado. Si no hay más alegaciones, si no hay más ruegos ni preguntas, hemos llegado hasta aquí. Oye, pues nada más despedirnos. David, un verdadero placer haberte tenido con nosotros. Hemos aprendido muchísimo, yo por lo menos, esta tarde contigo y estás invitadísimo cuando quieras a repetir y a seguirnos contando Sí. sobre microfrontends o sobre lo que quieras, que es un verdadero placer Sí. siempre escuchar a profesionales de alta calidad como tú.
Y a vosotros, familia, lo mismo, de aquí lo que decimos siempre, de aquí en 30 días una charla casi tan interesante como esta. Así que nada más, nos vemos en diciembre al filo de la Navidad. Y nada más, señores. Así que gracias por Venga, estar ahí. Gracias, David. Chao. venga, que vaya bien. Adeu.